Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy celebramos a aquel que es digno, aquel que nunca nos abandona, aquel que siempre está con nosotros, aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Si estás allí en una de nuestras sedes, celebra a nuestro Señor Jesús, o donde quiera que nos acompañes por medio de la internet. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy continuamos con la parte 2 de nuestra nueva serie, Luchando con Dios, la vida de Jacob. Y el mensaje de hoy le he titulado Luchando con la tentación. Y allí puestos en pie, les quiero invitar para que me acompañen a leer de Génesis capítulo 25. Y vamos a iniciar en el versículo 29 hasta el 33. Dice la palabra del Señor: Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en todas nuestras sedes. Quiero iniciar este mensaje contándoles acerca de un experimento dirigido por el profesor de la Universidad de Harvard llamado Walter Mischel. Él hizo este experimento en 1972 con un grupo de niños entre las edades de 4 y 5 años. El experimento consistía en poner un marshmallow frente a cada niño de manera individual. Los niños fueron instruidos en que se podían comer el marshmallow, pero si esperaban a que Michael regresara al cuarto, entonces podrían comerse 2 marshmallows. Tendrían un marshmallow adicional de recompensa por haber esperado al investigador a que regresara al cuarto. Ahora, veamos algunas de las reacciones y estrategias de los niños frente a la tentación de la gratificación inmediata y el dilema si esperar o no por un beneficio mayor. Veamos este video.
qué lindo ver cómo los niños están ahí luchando y lo curioso que las estrategias que ellos desarrollan para no mirarlo, los otros lo cogen, lo miran, lo tocan y algunos se lo comen, otros esperan y tienen un beneficio mayor. Resulta que después del experimento, que se ha replicado muchísimas veces y uno encuentra muchos videos de este experimento en YouTube, pero con el tiempo los investigadores del experimento original hicieron seguimiento a esos mismos niños hasta su edad adulta y encontraron cosas muy interesantes porque se dieron cuenta que en la adolescencia estos niños que esperaron para recibir un segundo masmelo, los que tenían más capacidad de autocontrol, tenían mejores resultados en los exámenes de estado como el SAT aquí en los Estados Unidos. También hacia la edad adulta, porque siguieron haciendo seguimiento a estos niños ya hacia su edad adulta. Ellos experimentaron, los que pudieron esperar y tuvieron más autocontrol, experimentaron menos niveles o niveles más bajos de adicción, también menos probabilidad de sufrir obesidad y aún menos o mayores habilidades sociales. Una de estas personas que fue parte del experimento cuando era niña es Susan Wojcicki. Ahora, ella es o fue la presidenta de YouTube desde el 2014 hasta este año y ella tiene una fortuna que supera los 765 millones de dólares. Imagínense, ahora su mamá, la mamá de Susan, escribió un libro, ella se llama Esther, y escribió un libro llamado Cómo criar gente exitosa. Y allí la mamá de ella cuenta que los investigadores de ese experimento en 1972 le dijeron que Susan fue la niña que más tiempo resistió sin comerse el masmelo. Bueno, permítanme traer esta historia a nuestra enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de nuestra realidad espiritual. Y me refiero que al igual que los niños con el masmelo, todos nosotros somos tentados de diferentes maneras a satisfacer nuestros deseos inmediatos a costa de perder cosas mejores, a costa de perder bendiciones en el futuro. Por eso quiero compartir con ustedes la idea principal de la enseñanza de hoy, la cual es: si no venzo la tentación, ella me vencerá a mí. Muy bien, y quiero compartir 3 puntos y un punto de aplicación al final con ustedes. Y vamos a iniciar con el punto número 1 y quiero invitarlos a que descarguen la aplicación CF Miami en sus dispositivos para poder tomar notas y ver también nuestros mensajes pasados. Y el primer punto es: la tentación aprovechará mi debilidad. La tentación aprovechará mi debilidad. Ahora, si pensamos, ¿qué es la tentación? ¿Cómo se define? La definición que encontré es la siguiente: la tentación es una instigación o estímulo que induce al deseo de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Entonces, una de las realidades que tenemos que tener en cuenta es que esa instigación o estímulo, eso que nos empuja, eso que nos invita a hacer algo, a satisfacer ese deseo, esa realidad implica que por lo general va a estar relacionado con lo que para mí es una debilidad. Por ejemplo, para mí no es una tentación usar drogas, gracias al Señor. Nunca las probé, nunca luché con eso. No tengo ningún problema en esa área de mi vida. Pero por otra parte, lo que sí puede llegar a ser una gran tentación para mí puede ser el vicio de las apuestas, de los casinos. ¿Por qué? Porque aunque no he tenido, gracias a Dios, ninguna adicción en esa área de mi vida, mi personalidad arriesgada, mi personalidad competitiva, por eso yo puedo ser arrastrado fácilmente a caer en eso a tal punto que se pueda convertir en un vicio destructivo en mi vida. A mí me gusta el riesgo, a mí me gusta pensar en que, bueno, ¿qué puedo ganar? ¿Cómo puede ser eso? Entonces todo eso puede generar, uno tiene que identificar esas debilidades. Pero veamos lo que sucede en la narrativa de Génesis 25 entre Esaú y Jacob. Miremos el versículo 27 donde leemos: los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en
tiendas. Ahora recordemos, Esaú significa peludo o velludo. Y le dieron el nombre a Esaú así porque fue lo característico de él cuando nació. Era lleno de pelo por todo lado. Ahora, lo primero que notamos en el contraste entre estos mellizos, entre Esaú y Jacob, es que a medida que fueron creciendo, se fue haciendo una distinción muchísimo más clara en sus personalidades. Esaú se convierte en un diestro cazador, un hombre silvestre, un hombre que le encanta la naturaleza, un hombre que ama estar afuera. Ahora, lo interesante es que Isaac, el padre de Esaú y Jacob, era un hombre sumamente rico. O sea, no había necesidad para que nadie fuera a cazar nada, porque tenían muchas cabras, muchas ovejas, cientos y hasta miles. Pero Esaú tenía esa personalidad que le encantaba. Era un hombre feroz, era un hombre aguerrido, era un hombre violento, le encantaba la caza. Por el otro lado, por otra parte, Jacob era un hombre que prefería estar adentro, dice ahí que en las tiendas, o sea, en las carpas donde ellos vivían. Era un hombre más casero, era un hombre que le prefería estar adentro y no afuera como su hermano. Ahora, aquí se dice que Jacob era un hombre pacífico. Esta palabra es curiosa porque es en hebreo la misma palabra que se usa en Job 1:18 para describir a Job como un hombre íntegro. O sea, lo que aquí nos dice es que Job era un hombre íntegro. Ahora sabemos por el resto de la historia que Jacob no era un hombre realmente íntegro. De hecho, su mismo nombre significa suplantador. Es probable más bien que Moisés, al escribir esta narrativa, inspirado por el Espíritu de Dios, resalte el valor, el hecho de que Jacob reconoció el valor de la primogenitura y Esaú no lo hizo. Pero bueno, se empiezan a notar estas diferencias. Dice el versículo 28: Isaac amaba a Esaú, preferencia del padre por el hijo Esaú. ¿Por qué? Y nos dice la razón: le gustaba lo que cazaba. A Isaac le encantaba lo que cazaba Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Obviamente aquí se nos da una información que explica el porqué de tantos problemas y conflictos familiares a futuro, por esta preferencia tan falta de sabiduría con sus hijos. No se nos da la razón por la cual Rebeca amaba más a Jacob, solo se nos dice que lo amaba más, o sea, lo amaba a él y al otro no tanto. Pero lo que sí sabemos es que habían preferencias muy marcadas. Versículo 29: un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Ahora, potaje aquí hace referencia a un guisado, o sea, algo que es cocinado en su salsa. Esaú vino rendido del campo, vino exhausto, vino agotado, vino extenuado, estaba hambriento. Este hombre feroz, salvaje, hombre de campo. Y obviamente cuando estamos en esa condición de hambre, cansancio, estamos sumamente susceptibles, estamos sumamente debilitados, nuestras emociones están alteradas, somos susceptibles al mal humor. Y lo que toma prelación en esos momentos es satisfacer nuestras necesidades inmediatas de comer y de descansar. Eso toma prioridad por encima de todas las otras cosas. Dice el versículo 30: entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Ahora, es interesante que el verbo en hebreo, que fue el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento, cuando dice me des algo de comer, la forma verbal en hebreo tiene una forma muy fuerte. O sea, no es simplemente dame de comer, sino dame algo para que yo me lo suerba, me lo trague, me lo engulla, me lo embuche, me lo atragante. Básicamente lo que está diciendo Esaú: dame algo para que yo me lo aspire de un momento a otro. Y esta expresión refleja el carácter voraz que tenía Esaú, ese carácter salvaje, ese carácter fuerte.
Entonces, lo otro interesante es que cuando se lee esto en hebreo, no dice guisado rojo, sino simplemente dice rojo y lo repite 2 veces. O sea, literalmente lo que está diciendo aquí es básicamente: dame algo para que yo me atragante con eso, dame de eso rojo, de el rojo, repite. Y obviamente aquí se nos explica que por eso lo llamaban Edom, porque Edom suena muy similar a Adom, y en hebreo Adom significa rojo. Adicionalmente sabemos en el versículo 25 del mismo capítulo que él tenía mucho pelo cuando nació y su pelo era rojizo. Entonces parece que no solamente su pelo era rojizo, sino que adicionalmente le gustaba lo rojo y le atraía ese guisado que estaba haciendo Jacob, ese guisado rojo. Luego dice acá, versículo 31, por eso lo llamaron Edom: véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. O sea, Jacob aprovecha la oportunidad, ese momento de debilidad en el que se encontraba Esaú, cansado, hambriento, exhausto, quería algo de comer. Adicionalmente tenía la debilidad por las cosas rojas y digamos ese rango de color que va de pronto desde un marrón hasta un fuerte rojo, pero básicamente era algo que le atraía. Entonces Jacob aprovecha esa debilidad de Esaú y le dice: bueno, te voy a dar, pero véndeme primero tu primogenitura. Y esto es básicamente lo que hace la tentación, y es que aprovecha nuestra debilidad. Y en esas áreas en las que somos débiles es cuando la tentación, que hablamos que es una invitación a hacer lo malo, esa invitación viene en esas áreas de debilidad. Por eso es importantísimo identificar nuestras debilidades, nuestras inclinaciones naturales, y hacer un plan de emergencia para poder vencer la tentación cuando ella llegue. Recordemos la idea principal: si no venzo la tentación, ella me vencerá. ¿A quién? Así es, a mí. Bueno, muy bien. Punto número 2. Ser tentado no es pecar. Ser tentado no es pecar. Entonces, lo primero que quiero aclarar en cuanto a la tentación aquí es que ser tentado no significa pecar. El hecho de que me den ganas de hacer lo malo, o tenga deseos de hacer lo malo, o sienta una inclinación a hacer lo malo, eso no es pecado. El pecado es cuando yo cedo, cuando yo acepto esa invitación a hacer o a desarrollar en mi mente, en mi corazón, o a ejecutarlo físicamente, aquello que Dios prohíbe. Todos tenemos inclinaciones naturales al pecado. Nacemos pecadores. Esto es lo que la Biblia llama concupiscencias, esas inclinaciones naturales a ciertos pecados, y todos de alguna manera tenemos diferentes inclinaciones. Algunos tienen unas inclinaciones similares a otros, pero hay de todo tipo de inclinaciones hacia el pecado. Lo que es común para todos los seres humanos es que todos somos tentados. Aún Jesús fue tentado. La diferencia de Jesús con todos nosotros es que Él fue el único que no cedió a la tentación, pero todos los demás somos pecadores. Pero ser tentado no es pecar. Tú puedes ser tentado a la homosexualidad, puedes tener esa inclinación, pero otra cosa es ejecutarla. Tal cual como puedes ser tentado a ser promiscuo, esa puede ser tu inclinación, pero otra cosa es que tú la ejecutes. Una cosa es que tú tengas la inclinación a la violencia y te den ganas de golpear a las personas, y otra cosa es que tú vayas y ejecutes esa violencia. Miren lo que dice de nuevo el versículo 31. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. O sea, aquí Jacob invita a Esaú a que le venda la primogenitura. En este punto todavía Esaú no había pecado. En este punto Esaú simplemente se le presenta una oportunidad. Él tiene la opción de decir sí, él tiene la opción de decir no, pero hasta este punto él no había pecado. En el punto 4 les voy a dar algunas estrategias para vencer la tentación. Pero recordemos la idea principal: si no venzo la tentación, ella me vencerá.
a mí. Muy bien, punto número 3. La tentación me invita a cambiar lo más valioso por lo más ¿qué? Por lo más inmediato. Así es. La tentación me invita a cambiar lo más valioso por lo más inmediato. Miremos el versículo 25, capítulo 25, versículo 32. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. Obviamente está exagerando. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Miren, esto es lo que el pecado hace. Nos engaña de tal manera a pensar de que si no obtenemos lo que deseamos ya, si no obtenemos, si no suplimos ese deseo, esa necesidad inmediata, moriremos. Esaú dijo, estoy a punto de morir, a mí qué me importa esa tal primogenitura. Yo necesito satisfacer mi deseo inmediato. Entonces la tentación me va a invitar a cambiar lo más valioso por lo más inmediato. El pecado te va a invitar a satisfacer tus deseos, que van a poner muchas veces en riesgo tu matrimonio, tus relaciones familiares, tus relaciones con tus hijos, tu posición laboral, muchas veces por querer satisfacer lo inmediato, esa gratificación inmediata, pero a costa de lo que vale más en la vida. Versículo 33 le dice Jacob, júramelo primero. Obviamente en ese tiempo esta era la manera de hacer los acuerdos, los negocios. La palabra era suficiente. Desafortunadamente hoy ya no es suficiente. Hoy toca firmar un contrato y aún así se violan los contratos y toca contratar a los abogados. Pero en ese tiempo era, júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. O sea, Jacob aseguró el negocio con el juramento de Esaú. Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Aquí se nos dice de qué era el guisado y ahora entendemos por qué dice que era como rojizo. De pronto también le echaban un poquito de alguna sustancia que daba un color más rojizo. Entonces el guisado era de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Ahora, fue por un plato de lentejas que Jacob vendió su primogenitura. Dice aquí que Jacob despreció. Ahora, si pensamos la palabra en español, despreciar, es una palabra que incluye el prefijo des, el cual es una negación. Des es una negación. Y luego viene la palabra precio. O sea, se le niega el precio, desprecio, se le niega el valor, se le quita lo valioso a lo que algo posee. Y en este caso, Esaú le quitó el valor, despreció la primogenitura. Pero algo interesante es que en hebreo la palabra es más fuerte que en español desprecio. Es más fuerte que desprecio en español. En hebreo, la palabra se enfoca no tanto en quitarle el valor a algo, sino en aborrecer algo. O sea, va más allá. No es solamente despreciar o menospreciar, ponerle menos valor, asignarle menos valor a las cosas, sino que implicaba de hecho aún más. Era no solo quitarle el valor, sino aborrecer. Es quitarle el valor a algo de tal manera que hasta ya llegas al punto de aborrecerlo. Yo no sé si te ha pasado que tienes algo en tu casa que de pronto está dañado, una mesita coja que empieza a moverse, o una silla que es incómoda y empiezas a perder valor en tu mente, en tu corazón, a tal punto que algún día ya aborreces esa pieza de mobiliaria en tu casa, ya la aborreces, ya quieres darle una patada, sacarla de la casa, tirar esa mesa coja. Y eso es básicamente lo que Esaú está manifestando. Había tan poco valor en su corazón por la primogenitura que llegó al punto donde ya la estaba despreciando, aborreciendo. Pues tienes tú que aborrecer algo para venderlo por un plato de lentejas. Ahora, yo personalmente entiendo un poco a Esaú. Y quiero decirles por qué. Porque resulta que mi esposa cocina las mejores lentejas del mundo.
Ahora, yo he comido lentejas en varios países, pero no hay lentejas como las lentejas que cocina mi esposa. De hecho, son tan famosas las lentejas en nuestra casa que cada vez que nuestras hijas vienen a casa, lo primero que piden son las lentejas de mamá. Ella le echa un guiso colombiano espectacular, una cosa de locos. Entonces yo entiendo de alguna manera por qué Esaú en ese momento de hambre, en ese momento de debilidad dijo: ay, vende aquí lo que quieras, ¿qué más quieres? Yo te vendo la primogenitura, te vendo mi alma, si quieres dame un platado de esos deliciosos de lentejas. Entonces entiendo por un lado esa parte de Esaú. Bueno, muy bien, ya que hice puntos con mi esposa, podemos seguir con el mensaje. Ahora, ¿qué significa la primogenitura? La primogenitura, tú dirás, bueno, pero ¿cuál era la cosa con la primogenitura? ¿Por qué tanta mención, tanto alarde del asunto de la primogenitura? Bueno, resulta que la primogenitura implicaba que cuando tú nacías como el primer varón de la casa, tú eras el primogénito, y esto traía varias bendiciones, como por ejemplo, Deuteronomio 21:17 dice lo siguiente: sino que reconocerá al primogénito dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor, a él le pertenece el derecho de primogenitura. Empezando que cuando papá muriera, el primogénito recibía el doble de la herencia de todos los demás. Si eran 2 hermanos, se partía en 3. El primogénito recibía 2 partes y el otro hermano una sola parte. Entonces, empezando por ahí, que había un privilegio económico, un privilegio de herencia. Adicionalmente, el primogénito recibía el honor de ser el encargado de continuar la vida de sus padres. Sobre él recaía el privilegio, él era el precursor de la familia. Adicionalmente, recibía el honor de liderar la familia en general, en ausencia del padre, se convertía en el líder. Adicionalmente, el primogénito recibía la autoridad misma del padre y todos los beneficios y responsabilidades también de ser el patriarca. Él recibiría el honor y la responsabilidad de que se cumplieran, en el caso de las familias judías, de que se cumplieran las promesas de Dios para la familia. Entonces, la primogenitura incluía dinero, incluía riquezas, incluía mayor porción de la herencia, incluía honor, incluía liderazgo, incluía prestigio, incluía buen nombre, incluía popularidad y la administración de los bienes y las bendiciones de Dios para esa familia. Todo esto que les acabo de describir es lo que cambió Esaú por un plato de lentejas en un momento de debilidad. Y uno diría, bueno, pero qué bruto, qué torpe. Lo interesante, amada familia, es que todos en alguna área hacemos exactamente lo mismo. Cambiamos lo más valioso por lo más inmediato. Cambiamos lo que más pesa en nuestra vida, lo que en realidad es más valioso, lo cambiamos por satisfacer a veces deseos inmediatos, por esa gratificación inmediata. Ahora, no sabemos la razón por la cual a Jacob se le ocurrió eso. O sea, simplemente llegó Esaú y le dice: tengo hambre. Jacob dice: véndame la primogenitura. No sabemos si fue algo que a él se le ocurrió, o si Rebeca, su mamá, le había dicho a Jacob: hey, mira, cuando yo estaba embarazada, como nos describe el versículo 23 del mismo capítulo, Dios me habló y me dijo que el menor iba a liderar sobre el mayor. Y obviamente tú, Jacob, eres el menor, así que en algún momento tú vas a tener esa bendición de la primogenitura. Entonces no sabemos si fue que ella le dijo y él estaba listo, vio la oportunidad y dijo: esta es la oportunidad de mi vida, lo voy a hacer. No sabemos si fue así o si simplemente fue ese deseo y ese valor que él sí le dio a la primogenitura. Y Jacob dijo: yo quiero tener ese honor, yo quiero ser el patriarca, yo quiero ser el líder de la familia, yo quiero extender el legado familiar. De pronto fue algo que tenía
Jacob de manera innata en su corazón. Lo que sabemos es que Jacob valoró, aprovechó y se quedó con la primogenitura, y Esaú despreció, aborreció y vendió la primogenitura y la perdió. Hebreos 12 en el Nuevo Testamento nos dice algo interesante. Versículos 15 y 16 dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Wow, lo llama inmoral y profano. Ese Esaú que vendió su primogenitura por una comida. Amados, que no haya ninguno entre nosotros inmoral ni profano. El profano es el que convierte las cosas especiales en cosas simples o de poco valor. Profana trata como algo común. Este hombre es llamado no solamente inmoral, sino adicionalmente profano, porque no valoraba la bendición de Dios, por lo tanto no le importaba lo que Dios pensara de él, y por lo tanto vivía una vida inmoral. Y esto es lo que hace la tentación. Nos ofrece un placer momentáneo y pasajero a costa de lo que es realmente valioso. El pecado nos intentará engañar para estafarnos, para robarnos, para quitarnos lo más valioso, por darnos lo más inmediato, lo más barato y lo más temporal. Recordemos la idea principal: si no venzo la tentación, ella me vencerá a mí. Punto número 4 y último: ¿cómo vencer la tentación? ¿Cómo puedo yo vencer? Ahora, ya tenemos entendimiento de 3 verdades muy importantes. Sabemos que la tentación va a aprovechar mi debilidad. Sabemos que ser tentado no es pecar. Y sabemos que la tentación me invita a cambiar lo más valioso por lo más inmediato. Ya sabemos. Ahora, la pregunta es: ¿qué hacemos con todo ese conocimiento? ¿De qué me sirve todo eso de manera práctica? Bueno, ¿cómo vencer la tentación? Les voy a dar 3 herramientas. 3 herramientas que la palabra de Dios nos ofrece a todos nosotros para vencer la tentación. Porque como ya vimos, todos somos tentados. Y la tentación siempre va a ser a ofrecernos el placer momentáneo a costa de lo más valioso. Así que, punto A, numeral A, o literal A, perdón, del punto 4. Oración. Oración. Esta es una herramienta. Miren lo que dice Mateo 26:41. Velen y oren para que no entren en ¿qué? Tentación. Así es. El espíritu está dispuesto, pero los deseos pecaminosos o la carne es débil. Esos deseos pecaminosos, ahí está la debilidad, y ahí es donde la tentación va a intentar atacarnos. Es por ese ángulo que va a intentar destruirnos. Pero dice el Señor Jesús: velen y oren para que no entren en tentación. Estén fortalecidos en oración, porque esa oración nos da la capacidad de sintonizar nuestro corazón, de sintonizar nuestra mente con Dios, de tal manera que no seamos engañados, de tal manera que a través de la oración nosotros podamos tener conciencia permanente y constante del plano espiritual, de tal manera que cuando yo veo el engaño, lo identifico. ¿Por qué? Porque estoy en oración, porque estoy constantemente comunicándome con el Señor, porque estoy constantemente poniendo las cosas en sus manos, porque estoy constantemente en sintonía con los deseos de Dios, con el corazón de Dios. Si yo nunca oro, mi mente va a estar netamente en el plano terrenal. Si yo nunca oro, mi mente va a estar y mis ojos van a estar puestos en las cosas que están al frente mío. No voy a tener el discernimiento, no voy a tener la capacidad de ver más allá. No puedo ver con los ojos de Dios porque no me acerco a Dios. No puedo tener la mente de Cristo porque no me acerco a Cristo. Así de sencillo. Así que la oración es la primera herramienta que se nos da aquí. Punto B, o literal B: escritura. La escritura. Jesús fue tentado, y dice Lucas 4:3: entonces el diablo le dijo:
a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Demuéstramelo, a ver, te veo, ¿dónde está tu poder? Jesús no le pegó, no le tiró la piedra a Satanás, sino que respondiendo le dijo: escrito está. Digan conmigo: escrito está. Así es, escrito está. Jesús se defendió con la palabra de Dios. Citó el libro de Deuteronomio y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y las subsecuentes tentaciones también fueron atacadas, fueron destruidas, fueron derribadas, fueron repelidas por la Escritura. La Escritura fue el arma que Jesús usó para defenderse y para atacar a Satanás. Entonces, ¿cómo venció Jesús la tentación? Con la Escritura. Si tú no memorizas la Escritura, si tú no conoces la Escritura, si tú no asistes a la iglesia para escuchar la Escritura, si tú no eres parte de un grupo de estudio bíblico, si tú no estás constantemente meditando en la palabra de Dios, en la Escritura, tú no vas a tener la espada del Espíritu con lo cual puedas defenderte contra los ataques de la tentación en tu vida. Pero cuando viene la tentación, cuando viene aquella mujer coqueta, varón, y tú estás meditando y te acuerdas de Proverbios 6, tengan cuidado de la mujer extraña y toda la descripción que hace Proverbios, que intentará engañarte con sus palabras, que intentará decirte cosas para llevarte al pecado. Entonces tú ya estás atento, y entonces con la Escritura tú vas a poder defenderte. Tú vas a poder contrarrestar esa invitación al pecado. Y por último, huir. Huir, así de sencillo. Ora, estudia la palabra y huye. Sencillísimo. Dice 2 de Timoteo 2:22. Huye, pues, de las pasiones juveniles. Aquí las pasiones juveniles no está haciendo referencia al sexo. No está haciendo referencia al sexo. Cuando ustedes leen el pasaje, Pablo le está hablando a este joven pastor llamado Timoteo y le dice que no se enrede en las vanas palabrerías, ni en debates, ni en discusiones vanos que no sirven para nada. Que huya de las pasiones juveniles que pueden venir a un joven pastor, a el orgullo de manejar las cosas peleando en ese aspecto de las situaciones teológicas. Entonces, huye de las pasiones juveniles. No te enredes en eso, le dice Pablo a Timoteo. Huye y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Ahora, otro pasaje que sí habla del pecado sexual es 1 Corintios 6:18 y dice: huyan, corran, desaparezcanse de ahí, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. O sea, necesitamos hacer un plan de escape. Necesitamos hacer un plan que nos permita tener victoria, vencer la tentación, derrotar la tentación, escapar de la tentación. Ahora, cuando pensamos en el experimento y en el video inicial, ahí vimos los dos niños que triunfaron, que vencieron. Eran niños que no se enfocaron, no se quedaron mirando el masmelo. Eran niños que no se quedaron cogiendo el masmelo. Fueron niños, uno de ellos que estaba luchando, que puso el dedito y como que dijo: uy, ¿qué estoy haciendo? Y después se quedó así como con los ojos cerrados y dijo: uy, yo mejor cierro los ojos. Esta es la manera en que yo voy a vencer. Y ese niño venció y al final se comió 2 masmelos. El otro niño que estaba con un disfraz de vaquita, este niño se quedó mirándolo, dijo: no, esto no me va a funcionar bien si sigo mirando este masmelo. Y empezó a mirar a otro lado, al horizonte, a otro lado, y al final venció. Tuvieron una estrategia. Los niños que se quedaron mirando el masmelo, ahí quedaron. Los niños que empezaron a comer un poquitico, ahí cayeron. Los niños que se enfocaron tanto en el masmelo resultaron cediendo a su deseo, porque entre más lo miraron, más lo desearon.
entre más se fijaron, entre más lo tocaron, entre más lo contemplaron, más desearon, y llegó el momento donde el deseo de gratificación inmediata fue más grande que la contemplación de la bendición futura o de algo mejor, que era tener 2 masmelos. Y eso es exactamente lo que a nosotros nos pasa. Así que te quiero invitar a que hagas un plan, a que hagas un plan para derrotar el pecado. Identifícalo. ¿Cuál es? ¿El pecado sexual? ¿Estás luchando con el computador, con lo que estás viendo? Bueno, pues saca el computador de ahí, instala un software de rendición de cuentas. ¿Estás luchando con el mal genio, con la rabia, con algún vicio? Cambia tus amistades, aléjate de los lugares, de las circunstancias, de las situaciones que te llevan al pecado. Y quiero cerrar con esta frase: el pecado te llevará más lejos de donde quieres ir, te mantendrá más tiempo del que te quieres quedar, y te costará más de lo que quieres pagar. Te lo voy a repetir: el pecado te llevará más lejos de donde quieres ir, te mantendrá más tiempo del que te quieres quedar, y te costará más de lo que quieres pagar. Este huir, dirás tú, ¿y a dónde huyo? Huye a Cristo, corre a Cristo. Y si tú aún no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día de salvación. Te quiero invitar a que, si Dios ha hablado a tu vida y aún no le has entregado tu corazón a Jesús, vamos a orar juntos en este momento. Allí donde tú estás, vamos a cerrar en este momento todos nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos ayudas a entender que somos pecadores. Hoy reconozco mi pecado. Hoy reconozco que Jesús murió en la cruz por esos pecados, abriéndome una puerta, un camino exclusivo de regreso a ti. Yo me arrepiento de mi pecado. Y también creo que Jesús se levantó de los muertos al tercer día para darme la vida eterna. Yo me rindo a ti hoy, oh Dios. Hoy creo en Jesús, me rindo a Él y te pido que me ayudes a vivir una vida nueva. Te damos gracias, oh Dios, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, Christ Fellowship.